Vamos ahora, sí. Aprovechamos ahora que van a empezar los paneles para que si hay alguna pregunta para cualquiera de los ponentes que ha hablado hasta ahora, pues aprovechamos y se las hacemos ahora y hacemos como un pequeño impasse antes de ponernos con los verdaderos debates que van a ocurrir aquí atrás. ¿Tú quieres hacer una pregunta? Venga, no cerrarme este micro, yo creo. Hola, ¿esto está abierto? ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Sí. Enhorabuena por la presentación, ha sido estupenda también. Y en contraposición con lo forestal, que tengo una duda. Empiezas por una línea base, que es estoy arando con vertedera, y paso a una siembra directa, con lo cual hay una ganancia. Pero el año siguiente ya no hay una ganancia. ¿Cuánto tiempo dura o cómo funciona eso? Partimos desde el año 0. ¿De acuerdo? Los 5 años que hacemos para la cálculo inicial, de dónde venimos, de la explotación, lo aplicamos ya en los próximos 10 años. El año que ese señor hace vertedera porque tiene malas hierbas, porque tiene muchos cantos en finca, hay que arar porque hay que arar, esa finca, ese año no genera créditos. Queda fuera del programa. ¿De acuerdo? O es muy habitual hacer una rotación con girasol en esta zona, que el girasol lo hará todo el mundo. Entonces, esas fincas, ese año no generan créditos, quedan excluidas. O lo mismo que los barbechos. Otra cosa que se nos había comentado. Para conseguir créditos de carbono tiene que haber rendimiento de cultivo. ¿Vale? Hay una base de cálculo que es el rendimiento de cultivo. Si yo no tengo un cultivo o un rendimiento, no hay crédito de carbono tampoco. O sea, un barbecho no genera créditos de carbono. O un señor que venía de hacer siembra directa toda su vida, porque estaba en ecológico o por lo que sea, como no mejora realmente su actividad, o sea, no reduce emisiones, ese genera muy poco crédito de carbono, porque no está mejorando la adicionalidad, ¿de acuerdo? Entonces, ese señor me dice, joder, pero si yo vengo desde haciendo siembra directa toda la vida y es lo que hay. Aquí se paga por reducir. Por eso no ha inventado Agrina, eso lo ha inventado Repsol y compañías y el gobierno. Sus créditos oficiales los pueden intercambiar porque ellos han reducido emisiones. Y entonces el programa de Agrina Carbon, por ejemplo, dice, si Repsol puede vender sus partes de reducciones, porque el agricultor si reduce no puede venderlas también. ¿De acuerdo? O sea, por ahí viene el nacimiento de estos programas de carbono. Porque si hay una reducción de emisiones, aquí jugamos todos en esa fiesta. ¿De acuerdo? Entonces, se marcan los parámetros y se van viendo lo que realmente reduce y lo que no reduce. Por eso hay que llevar una labor documental muy, muy importante y es un coste alto para las empresas. Agrina se ha comprado unos satélites propios para hacer los estudios espectrales de las fincas. O sea que hay mucha pasta detrás de todo esto. Y después esto no se para ahí. Se están hablando ya de la meteorización de minerales acelerada. O sea que sacamos una roca que estaba hundida a tomar por saco ahí, la molemos, la aplicamos al campo y vemos que fusión óxido de silicio, carbonatos cálcicos, reducen o captan X toneladas de carbono. O sea, las metanizadoras famosas que están surgiendo como champiñones, todo va encaminado a reducir huella de carbono y a poder vender un metano que sea ecológico a Acerinox en Altos Hornos en Asturias para que ellos consigan un acero verde. O sea, la teoría está muy bien, todos la sabemos, todos sabemos que tiene que ir por ahí, pero tiene que haber quien pague la fiesta. No hay más. ¿Vale? Vale. A ver, por orden. Gracias. Yo quería preguntarle, a la hora de agrupar parcelas, ¿qué tipo de limitaciones hay? ¿Verdad? A la hora de hacer agrupaciones de parcelas, ¿qué limitaciones hay? O sea, Lo que no se admite es que lleves mucha diferencia de laboreo, ¿vale? Si hay un señor que tiene 100 hectáreas y lleva la del primo, la del vecino y tal, y hace el mismo laboreo, todas esas fincas se introducen dentro de su programa, ¿de acuerdo? Va a nombre de un titular, eso sí. O sea, si te llevas mal con tu vecino y no le quieres dar los créditos, no se los das, ¿vale? Lo que pide Agrina es un único interlocutor. Pero podemos agrupar, lo que te decía, hay personas que vienen con 10 packs, ¿vale? En tema de territorio, ¿podría ser unas comunidades con Sí, otras? sí, no, estamos en toda España, ¿vale? ¿Se me puede agrupar con un agricultor que está en... Sí. El problema está en el sistema de laboreo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que tiene que ser parejo. Tiene que ser más o menos homogéneo, porque ya, como decía antes, España es diferente y ya la han intentado jugar en muchos sitios, ¿vale? Y esto lleva una labor documental muy importante y a la picaresca, pues a la picaresca. Nosotros no podemos ir a todas las fincas a ver si la labor está a 10 centímetros o está a 8. Pero sí de esos 5 años sacamos una visión espectral de las fincas, ¿de acuerdo? Entonces, si tú, cuando te hago la encuesta y me dices, yo vengo de una vertedera, digo, sí, vale, según tu labor tal, y al año siguiente, en el 2025, veo que tu fondo de suelo, tu color,
no ha cambiado, me dices que has hecho siembra directa, te diré, aquí algo no está, si comparamos una cosa con otra no nos salen las cuentas. Entonces te llamaré y te diré, vamos a ver las fincas. Y si no cumples, pues saldrás del programa. ¿Vale? Ok, gracias. A ver. Puede haber preguntas para el resto de ponentes, ¿eh? Sí, sí. Que estás hablando en tema de PAC, sobre todo de terrenos, de agricultores. ¿La ganadería también generaría derechos de...? Porque A día mí sí- de hoy estamos, esto como decimos, la criatura está pariendo o está ya nacida, pero bueno, todavía estamos en primeros desarrollos, ¿no? Muchas veces me hacen la misma pregunta. ¿Y un cultivo permanente como un almendro o un olivo? Digo, sí, hay certificadores que hacen las certificaciones de olivo, de reducción de huellas de carbono. Pero Agrina Carbon, el programa Agrina Carbon es para cultivos extensivos a día de hoy que produzcan rendimientos, ¿de acuerdo? Como hemos dicho a lo largo de toda la ponencia, el crédito se vende por la credibilidad del crédito. Paco, el del carbono, puede tener 5 millones de créditos ahí metido en el bolso y no valer nada, ¿de acuerdo? Sin embargo, un crédito de Berra se vende a 30 y pico, 40 euros el crédito de carbono, ¿vale? Esperemos que este año suba más. Todavía estamos en la campaña 25, la campaña 24 hemos cerrado campaña hace nada porque ha sido bestial el cambio de certificación ISO 14000 a Berra. Nos ha llevado una labor documental bestial a toda la empresa. Ha sido un ajuste total. Y estamos empezando ahora la campaña 25 ya. La campaña 24 ya se ha cerrado ya. Ya la agricultura ha presentado todos sus datos. Ahora se analizarán y saldrán los créditos. Tenían que haber salido ya en enero, febrero. Y se van a retrasar probablemente hasta el verano por toda esta labor documental que ha habido que hacer de cambios de página y demás. Pero ya a partir del julio, los agricultores del 24 ya tendrán sus créditos de carbono. Ya podrán hacer dinero con ellos, o podrán quedárselos, o podrán venderlos a quien se los venda a mejor postor, ¿de acuerdo? O sea, Agrina no te pone la pistola en la cabeza para que tú me vendas a mí los créditos de carbono. Lo que pasa es que sí lo hemos hecho es de decir, si esto no se ve en la cuenta bancaria, pues me pueden decir lo que quieran, pero no es creíble. Entonces, pues la opción de que nosotros le vendamos los créditos también con un coste, evidentemente, pues se la tenemos que dar al agricultor, ¿vale? Sí, te he contestado. ¿Alguien más? Vale, como quieras. Gracias. Bueno, mi pregunta es para los anteriores. Sí, ¿para quién? Se habla, bueno, un poco... En general. En general, sí. Se habla mucho indistintamente de restauración, reforestación, plantaciones, etcétera, y obviamente no son lo mismo. Y es posible que la calidad o el secuestro de CO2 por un modelo de plantación de Pinus o en contraposición a especies más autóctonas sea muy diferente. Entonces me temo que en algún momento vayan a prevalecer las que son mejores secuestradoras, pero en detrimento de realmente de la biodiversidad. Y eso, ¿en qué nivel se está contemplando? ¿Qué medidas, no sé, qué políticas se siguen? ¿Tú, Enrique, o Fernando? No sé, estás ahí. Si quieres levantarte, Enrique. Bueno, sí, bueno. Para que te vean, porque somos muchos y si no... Bueno, una pregunta bastante interesante. Me gustaría, de todas formas, dejar claro que los pinos son tan autóctonos como los robles, ¿vale? Para que quede claro que los pinos no son unas especies que han venido en naves espaciales y los estamos poniendo aquí. El único pino que no es autóctono, que es el Pinus radiata, el insigne, que se pone para producción en Galicia y en el norte, bueno, pues es un pino que los particulares los ponen porque le dan más rendimientos. La patata, el tomate, el castaño, el olivo, la uva, tampoco son autóctonos. Vinieron en su momento, hace posiblemente 1000 años o 2000 años, y ya lo tenemos como muy nuestro. Pero las patatas las trajimos después de que Colón estuvo en América y los tomates también. Lo digo para aclarar un poco, siempre en muchas charlas yo oigo que los pinos no son autóctonos. Te gustarán más o menos, pero son tan autóctonos como los robles. Yo me apellido Encinas y me encantan las encinas, pero también me encantan los pinos silvestris. Hay un pino en la Sierra de Madrid y en otras zonas que es un pino muy bonito, que se llama Pinus silvestris. Y bueno, de ahí sacamos el nombre. Silvestris en el fondo en latín significa salvaje, agreste, montaraz. Con respecto a la elección de las especies, cuando se hace un proyecto, tenemos que ver en qué situación estamos, si hay mucha o poca predación, qué especies había antes. Los ingenieros forestales o los ingenieros de montes lo que estudiamos es
qué es lo mejor que podemos hacer para crear un nuevo bosque que sea sostenible y además esas especies sean las que mejor agarren en el terreno. Además tenemos que meter otros factores. También está el propietario del terreno, puede tener sus necesidades. Cuando hablas con un ayuntamiento te dicen, bueno, pero nos gustaría hacer una reforestación que dentro de unos años nos dé cierta producción para el pueblo. Bueno, pues y aquí, ¿qué es lo que habitualmente se comercializa? Pues las castañas. Bueno, pues es muy interesante poner castaños porque les interesa. No todo, ¿vale? Nosotros hemos hecho proyectos en donde solamente tenemos una especie y hemos hecho proyectos en donde hay 18 especies. Cada monte, cada sitio requiere unas necesidades. Y ya os digo que además esto hay que conversarlo con el entorno. Yo no puedo llegar a tu monte y poner lo que me dé la gana, no tiene ningún sentido. Si tú tienes un monte y quieres reforestarlo para venderme las toneladas de carbono, pues yo te diré cuáles son las mejores especies, cuál es nuestro interés, tú me dirás cuál es el tuyo, qué es lo que soporta el bosque. Estudiamos las especies presentes, las que ha habido en el pasado y las que habrá en el futuro. Los escenarios de cambio climático nos dicen que va a haber menos precipitaciones. Alguien dirá, pero en marzo ha llovido una barbaridad. Sí, pero bueno, en principio es lo que parece. Y parece también que va a haber elevación de temperaturas. Con lo cual, hay en sitios en donde ahora mismo hay especies que poco a poco van a ir migrando hacia el norte o en altura y serán sustituidas por otras que sean más frugales, que vivan mejor. Cuando nosotros hacemos un proyecto, como los árboles van a estar ahí decenas y decenas de años, también tenemos que pensar qué es lo que va a pasar dentro de 40 años. En el mundo agrícola tú pones hoy cebada y la recoges, o trigo. En el mundo forestal tú pones un árbol y va a estar ahí 100 años. Tienes que pensar qué va a pasar de aquí en los próximos años. Entonces, si pones un árbol que ya está, aunque esté presente, está muy justo, puede que dentro de 20 años se empiece a flaquear, empiece a coger enfermedades, se empiece a secar y se termine muriendo. Todo este análisis, que son proyectos muy sesudos y de verdad que nos comemos muchísimo la cabeza, se hacen con esa intención. Cuando trabajamos en montes de la Junta, por ejemplo, ellos tienen sus técnicos de la administración, que normalmente son ingenieros forestales o ingenieros de montes. Bueno, pues nos sentamos con ellos ellos, digamos, tienen una idea de proyecto, si a nosotros nos interesa, nos sentamos con ellos para ver si puede haber alguna mejora. En una palabra, los proyectos se hacen pensando muy bien lo que hacemos y normalmente, nosotros en todo caso, solamente trabajamos con especies autóctonas, pero porque es una decisión de empresa. Podríamos trabajar con especies que no lo son, bueno, también son árboles, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues no trabajamos con eucaliptos, no trabajamos con Pinus radiata y no trabajamos con especies porque lo que queremos son potenciar la biodiversidad española y si los proyectos abarcan 3, 4, 8 especies, pues mejor que si es una. Lo que pasa es que no en todos los sitios lo podemos hacer. En muchos sitios de Soria puedes poner sabina. Y si no pongo sabina, ¿qué pongo? Pues sabina. Y no da para más, o sea, no tiene mucha flexibilidad. Claro que nos encantaría poner robles y hayas y acebos, pero el terreno no da para más que para sabinas. Entonces, bueno, pues al final o haces un proyecto de sabinas o no haces un proyecto. ¿Vale? Espero haber contestado. Sí. Y por la parte que me toca, aparte de subrayar todo lo que ha dicho Enrique, porque es lo mismo, absolutamente todo, indicar que, como he dicho antes, en los montes, no de la Junta de Castilla y León tiene montes en propiedad, pero son muy poquitos. La inmensa mayoría de lo que gestionamos son montes de entidades locales, de ayuntamientos y juntas vecinales. Esos aprovechamientos de suministro de carbono en la práctica sigue siendo el mismo monte que gestionamos con los mismos criterios. Y en esos criterios de siempre han estado toda esa otra parte de biodiversidad social y económica, porque tenemos que aunar todo y equilibrarlo todo. Subrayar otra vez lo que ha dicho, los pinos son autóctonos. Otra cosa es que gusten más o menos, pero eso es una cuestión de gustos como los colores, pero son completamente autóctonos. Y una cuestión, y eso es una cuestión de empresa, como ha dicho, pero dicen muchas empresas de las que trabajan aquí, si quisiéramos, que volvemos a lo de siempre, a lo de la confianza y a lo de la calidad del producto, si quisiéramos toneladas sin más, estaríamos en Brasil o en Colombia o en Indonesia, porque allí los crecimientos son incomparablemente mayores. ¿Vale? Con una temperatura media de 18 o 20 o 22 grados y mucha lluvia todo el año, la cantidad de carbono que fijas es mucho mayor. Y el carbono, el CO2 es CO2, da igual que esté fijada en un pino, en una encina o en una paulonia, es el mismo CO2. Pero las que apuestan por trabajar en España ya saben que hay esas limitaciones de crecimiento, tienen otros valores añadidos que venden. Entonces, no hay, desde luego, desde la Administración, no hay ningún miedo, bueno, aparte de que lo tengamos regulado, es decir, que no cabría esa opción por la gestión propia que llevamos, pero no hay miedo tampoco a que ninguna empresa venga diciendo no, voy a poner paulonias que crecen mucho. En absoluto, para nada.
Hay para Enrique una pregunta por aquí. Sí. Y ya vamos. Uy, ¿se me oye? Hola. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos los ponentes porque, bueno, han sido unas charlas para mí, súper educativas y creo que se han hecho muy bien. Pero bueno, tengo un par de preguntas para Enrique en cuanto a los proyectos, ¿no? Sobre todo la primera en cuanto a la continuidad, mantenimiento, etcétera, de los proyectos, que yo sé que es una pregunta muy común, pero bueno, has hablado un poquito de ello y me gustaría saber si dentro de todo el presupuesto que hay para estos proyectos, ese 80% del que hablabas, se reserva algo específico para el mantenimiento a largo plazo de estos proyectos, que me parece muy interesante. Vamos a pasarle este. Sí, como bueno, es una buena pregunta. Nosotros, cada monte lo gestionamos con el propietario dependiendo de las condiciones que marquemos con él. En el caso de la Junta, por ejemplo, cuando son ellos los que sacan los pliegos, ya viene un poco ese condicionado dentro de los propios pliegos. Normalmente lo que hacemos las empresas en estos proyectos es la plantación y el mantenimiento durante los primeros años, 3, 4 años, donde se supone que todavía el bosque no se ha asentado. Hacemos inventarios, oye, pues ha muerto un 10% de las plantas, son 15, y lo reponemos. Después, como normalmente son montes de utilidad pública, digamos que la obligación es por parte de la Junta de hacer gestión de ese monte igual que los demás, lo cual no quiere decir que nosotros nos desprendamos de ellos, sino que estamos o intentando colaborar con ellos de tal manera que la gestión de ese monte pues llegue a buen puerto. Todos los proyectos que se presentan a la Oficina Española de Cambio Climático tienen que llevar un plan de gestión y si no, no te dan por bueno el proyecto. Y en ese plan de gestión, dentro de cada una de las líneas, tiene que poner quién se va a dedicar a hacer esa parte de la gestión. Y eso dentro de cada proyecto es lo que se negocia con el propietario. En algunos casos son ellos los que llevan esa gestión futura después de nuestro mantenimiento, en otro caso es a medias, en otro caso somos nosotros. Eso va a depender un poco, como cada proyecto es único, va a depender muy mucho del acuerdo que lleguemos, pero ese acuerdo está por escrito. Es más, a la oficina se le presenta y hay un anexo que se llama el anexo 1, en donde viene perfectamente qué es lo que se hace y quién hace eso. Quién es el que repone los protectores en el caso de que se caigan. Si soy yo el que lo repone. Si ha sido el propietario el que tiene esa encomienda, pues es el que la tiene que hacer. Vale, genial. Y en el proyecto de las Urdes, que mencionabas antes, que había como 130 empleos y no sé cuántas cuadrillas y todo eso, o sea, ¿por cuánto tiempo? O sea, es que me ha parecido muy interesante, ¿no? ¿Por cuánto tiempo, años, jornadas completas, a que habéis involucrado al pueblo entero, ¿no? Bueno, realmente hemos involucrado a todas las Urdes, que son 5 municipios y cada municipio tiene como 10 o 12 alquerías, pedanías, ¿no? Pequeños pueblos. Nosotros empezamos trabajando en Camino Morisco, ya hemos ido pasando después a otros pueblos, a Nuño Moral, a Ladrillar, y el trabajo que creamos es para toda la gente que vive en la zona. Llevamos trabajando desde el año 2020, estamos en el 25 y seguimos trabajando, y espero que sigamos trabajando durante muchísimos años más. Las personas que contratamos, normalmente las contratamos desde el 15 de octubre hasta el 15 de junio, porque es la época que podemos trabajar en el monte. Del 15 de junio al 15 de octubre es la época de incendios y por lo tanto no se puede trabajar en el monte. Solamente nosotros, que tenemos alguna cuadrilla para el control de detección de incendios. Justamente es la época peor para el campo, porque después, cuando llega el verano, mucha gente de los pueblos trabaja en relaciones con el turismo, recogida de cerezas. O sea, en el verano es cuando menos escasez de trabajo hace, pero en enero es cuando más trabajo se necesita y normalmente mucha gente al final opta por irse de allí o subsistir como puede. Entonces, digamos que abarcamos los meses peores en el monte y mejores para reforestar. La decisión de trabajar con mujeres, que lo has comentado, es porque, en principio solamente trabajábamos con cooperativas y con empresas locales que contratábamos y todas sus cuadrillas eran de hombres. Y empezamos a ver si había posibilidad de trabajar con ellas y en qué parte del trabajo. Y al final, pues hemos conseguido tener entre 15 y 16 mujeres, se dedican solamente a la plantación, tienen unos rendimientos muy buenos, pero sobre todo es que su calidad de trabajo hemos visto que es mucho mejor. Plantan a lo mejor menos, pero su producción es mayor en cuanto a que se les mueren menos plantas, ¿no? Entonces, pues la mano femenina, no lo sé, o que la hacen con más cuidado. Hay que reconocer que estamos muy contentos con el trabajo de estas mujeres. Entonces, ahora mismo estamos trabajando y tenemos las empresas, además, con las que trabajamos, como necesitan más personas, recurren a los ayuntamientos
y enseñan a esos trabajadores a ser peones especializados cuando no habían hecho nada en el monte. Hay alguno que se raja, hay alguno que después de 2 días dice que hace mucho frío o que es un trabajo muy duro. Los alcaldes a mí me dicen que la alegría es que cuando alguien viene a pedir trabajo le dan directamente nuestra tarjeta. Le dice que es para trabajar en el monte, hay algunos que dicen, hombre, tampoco tengo tanta prisa. No sé, eso ya depende de cada uno, pero en general son la mayoría. Entonces, que un alcalde diga, desde que Silvestris está trabajando aquí, no hay paro, pues para nosotros es una alegría, sin lugar a dudas. Una pregunta muy corta. Una corta, venga. Hola, buenos días. Una pregunta muy las dejamos las demás en las mesas de debate, que vamos también a tener espacio de... Yo creo que es para el señor Conay. Le preguntaba, bueno, tanto en los bosques como la agricultura, pero más que nada la agricultura, los derechos que va generando el agricultor, ¿cómo los puede guardar para venderlos algún día? Tanto también esos como los de los bosques. ¿Los tiene que certificar alguien? ¿Cómo certificado a su vez por los VCS de Berra, y eso es suyo, es su crédito de carbono. Año a año. Cada año. Cada año mi suelo está produciendo trigo, está produciendo paja, está produciendo un crédito de carbono por sumidero de CO2, ¿de acuerdo? Son acumulables. Son acumulables. Lo que no sabemos es si la empresa X dentro de 10 años va a admitir su crédito o no va a admitir. Eso. Mi recomendación es, los primeros años, hazlos dinero, que Dios dirá. ¿Vale? Gracias.